empiezo a grabar, ahí estamos, perfecto, y vamos a entonces compartir mi pantalla. Bueno, espérame que vamos a arrancar, ahí está. Esta no es la primera imagen, me tengo que ir un poco para atrás, no me quiero spoilear, pero vamos para atrás. Bueno, les decía, vamos a tener varias figuras históricas que en general suelen pasar un poco desapercibidas, ¿no? Empezamos por este personaje. Después vamos a hacer una reflexión acerca de la monarquía como sistema y de la locura y demás, porque vamos a ver que muchas veces, digamos, un pensamiento bastante simple, pero bastante efectivo. No está bueno darle poder absoluto a una sola persona, porque corres el riesgo de que esa sola persona, que al fin y al cabo es humana, tenga algún problema mental de cualquier tipo, y el reino o un país quede sumido bajo esa tiranía y no pueda hacer nada. Ese es el problema que tiene la monarquía. Es, como sistema, digamos, pone en el poder absoluto, a alguien que muchas veces le puede tener un problema mental, porque al fin y al cabo son seres humanos. Y este es el caso de varios personajes que tuvieron problemas mentales, y esto nos tiene que llamar la atención sobre los riesgos de la monarquía, y si se quiere, para mí la única ventaja de la democracia o de la república, que es que no perpetúa en el poder, ¿sí?, a alguien que tiene todo el poder en sus manos, y eso es una ventaja. Bueno, vamos a empezar con esta persona que vemos acá, ¿sí? El primer rey del cual quiero hablarles es el rey Carlos VI de Francia, un rey no muy conocido, chicos, no suele salir en los temas que ustedes van a ver en historia. Es un rey que vivió en el año 1380, más o menos, ¿sí? Un rey del siglo XIV. En esa época Francia estaba en guerra con Inglaterra, la llamada Guerra de los 100 años, y esta persona que sube al trono de la dinastía Valois, cuando yo digo de la dinastía quiere decir de la familia a la que pertenecían, esta persona de la dinastía Valois asume el trono, como les digo, y no hay ninguna novedad. Era un rey que asume con mucha energía, con ganas de terminar la guerra con Inglaterra, ¿sí? Pero en el año 1380, sin ninguna señal aparente, al menos las crónicas no muestran ninguna señal, le pasa esto que vamos a ver acá. Ustedes ven en esta imagen una especie de cabalgata con el castillo del Louvre allá atrás, ¿sí?, en París, y ven a un tipo con una especie de lanza en la mano, ¿sí? Bueno, una tarde de 1380, el rey sale a cabalgar con su séquito, con sus guardias de seguridad, podemos decir, ¿sí?, una tarde soleada, como ven. Y el rey entonces está cabalgando, lo tenemos también en este cuadro, ¿sí? Y de repente, sin previo aviso, el rey se asusta, se sobresalta por el ruido que hace la espada de uno de sus guardias de seguridad, así que creo que se le cae al suelo la espada, entonces se produce un ruido antinatural. Ya el rey venía con algunas conductas un poco paranoicas, pero nada grave, ¿sí? Bueno, se le cae la espada al tipo, a este que era un guardia de seguridad, ¿sí? Y entonces el rey, en el primer episodio de su locura, arremete contra su propia guardia, ¿sí?, y liquida, como vemos acá, a 4 de sus amigos más cercanos, ¿sí?, no habiendo ningún motivo para eso. Tuvo una especie de lo que hoy se podría conocer como brote psicótico. Aparentemente el rey creyó que su propia guardia de seguridad quería atacarlo, se sobresaltó y, como les digo, mató a 4, hirió a 6. Así que fue el primer episodio que va a llamar la atención sobre la salud mental del rey. A partir de acá, ¿sí?, el pueblo y la nobleza empezó a darse cuenta que la situación con su rey no andaba bien. El rey era una persona normal, pero que cada tanto tenía una especie de ataques de furor y de furia. El primero de los episodios terribles es este ataque, brote psicótico, en el que el propio rey mata a 4 de sus guardias de seguridad y de sus personas más cercanas. El segundo episodio se da unos años después, y es un episodio muy curioso también, que acá lo vemos en un cuadro que ahora voy a explicar, ¿sí? El rey y la reina y toda la nobleza estaban en el castillo, en un castillo en el interior, en este caso de Francia, no en París, haciendo una especie de baile. ¿Vieron esos bailes medievales? Y aparentemente a los reyes medievales les gustaba todo lo que era la diversión con criaturas, había enanos, había bufones, había espectáculos artísticos. Entonces, como una especie de sorpresa para el rey, se prepara un baile, ¿sí?, de 4 personas, que son las que vemos acá,
caracterizadas o disfrazadas como una especie de demonios medievales del bosque, una cosa muy rara. El problema es que estos tipos que bailaban adelante del rey, ustedes imagínense el rey ahí en el trono, en el salón de baile, y estos tipos haciendo un baile como si fueran demonios del bosque medievales, el problema es que, bueno, el primer problema es que, como digo, el rey estaba loco y ya había tenido ese episodio de furia aparentemente descolocado de toda otra situación. Imagínense a estas 4 personas bailando, ¿sí? El problema, decía, es que estas personas, para hacer este disfraz de demonios del bosque o demonios de la selva o de la jungla, se habían puesto un disfraz que consistía en lino, ¿sí? Pegado o untado con brea en su cuerpo. Y ustedes saben que la brea es inflamable. Ante cualquier mínimo contacto, la brea toma fuego. Y aparentemente algo en este baile molestó al rey o no le gustó la performance de los artistas. Eso al menos es lo que dicen las crónicas, ¿sí? Y el rey, enojado por algo que vio en este baile, se acercó con una antorcha, ¿sí? Y quiso probar si verdaderamente funcionaba el disfraz o no, acá las crónicas son tan dubitativas como estoy diciendo yo al contarlos. Algunos dicen que fue otro episodio de locura, algunos acusan al rey de maldad, el rey no creo que haya optado por maldad, pero bueno, ya se imaginan el final, el rey acerca casi como un chico haciendo una travesura la antorcha al disfraz de estos tipos que tenía lino, que es súper inflamable, y brea, que es el doble de inflamable, y estos 4 tipos se prenden fuego, mueren al instante, está la descripción de lo que les va pasando, se prende fuego el salón, imagínense, la gente se va corriendo, las puertas estaban cerradas, y el rey allá arriba lo vemos en su trono, riéndose de la situación. Así que Carlos VI ya a partir de este momento va a ser visto con odio, te diría, de alguna manera, por la nobleza y por el pueblo de París. Pero la locura del rey se agudizó. Aparentemente el cuadro clínico, según este siglo XXI en el que vivimos, tan científico, aparentemente el rey tenía una especie de psicosis o de brotes psicóticos. Aparentemente el cuadro es ese, la psicosis, ¿sí? La psicosis del rey se acentúa, chicos y gente que está acá, porque a partir de ese momento el rey va a empezar a creer que él es de vidrio, que su cuerpo es de vidrio. Entonces, a partir de ahora va a reinar todo lo que le queda de su reinado postrado en su cama, sin dejar que nadie lo toque, sin querer bañarse, sin querer lavarse, prohibiendo a todo el mundo que se le acerque, porque él dice, yo soy de vidrio, cualquier toque que me hagan o cualquier movimiento brusco, yo me rompo, ¿sí? Y puedo llegar a fallecer. Así que bueno, las imágenes del final de este reinado se van sucediendo de forma, te diría, tragicómica, porque el rey queda postrado en su cama, la única que se queda a su lado es su esposa, la reina, ¿sí? Es la única que no la abandona porque ya el pueblo tiene certeza de que su rey está recontra loco, los nobles lo escapan, no quieren ni siquiera acercarse a él, pero esta imagen donde lo vemos acostado es la que permanece hoy en día, si vos en Francia hablas de Carlos VI, es el rey loco, por todo esto. El rey suma a esto otras cosas también muy extrañas. Aparentemente el rey se levantaba por la noche, ¿sí? Y ustedes imagínense, la madrugada en el castillo del Louvre, el palacio del Louvre, todos durmiendo a la madrugada, y de repente veían al rey pasar corriendo. Acá, bueno, en este cuadro está vestido, pero el rey pasando corriendo desnudo por los pasillos del palacio, aullando y gritando, diciendo que había visto a la muerte, que lo había venido a visitar, que la muerte lo había transformado en un ser de vidrio, y la única que lo contenía, como vemos acá, y la que se quedaba a su lado en estas crisis, era la reina. Bueno, no podía durar mucho más en el trono Carlos VI de Francia, el rey loco, como se lo conoce, ¿sí? Y unos años después de estos ataques deja de comer, porque él cree que la comida que le sirven puede llegar a alterar su frágil organismo de vidrio, de cristal, y como deja de comer, muere en el año 1405, me parece, muy pocos años después de todos estos episodios tan extraños de locura, como digo, tragicómicos, ¿sí? Esta es la primera historia, la triste historia de Carlos VI de Francia, al que si ustedes buscan en internet ahora cuando termine la charla, va a decir directamente, Carlos VI, el rey loco. Así directamente se lo conoce en la historia, y creo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, que en este caso tiene bien ganado el apodo. ¿Sí? Vamos al segundo de nuestros monarcas locos. Chicos y gente, la mayoría de los personajes que vamos a ver hoy a mí me dan mucha pena,
porque no utilizaron su locura como, no sé, Calígula o algún otro gobernante, o el propio Iván el Terrible de Rusia, no utilizaron su locura para asesinar gente a mansalva. Ustedes me dirán, pero profe, me contaste que mató a 4. Sí, bueno, pero digamos, no usaron su locura como política de Estado para matar opositores. Es gente enferma que tenía una posición de poder absoluta. Así que yo miro con mucho cariño y mucha tristeza o pena a estos personajes. ¿Sí? Carlos VI, entonces el rey loco, el primero de nuestros reyes locos. La segunda, bastante más conocida por la historia que se enseña en la escuela, Juana de España, Juana de Castilla, mejor dicho, alias Juana la Loca. Juana la Loca, sí, vamos a decirle así porque la historia la conoce así, Juana la Loca era la tercera de las hijas de los reyes católicos, Fernando e Isabel, los que le habían pagado el viaje a Colón y los que unifican España, ¿sí? Y Juana, por ser la tercera de las hijas de los reyes católicos, no tenía aparentemente ninguna probabilidad de llegar al trono. Acuérdense que los reyes católicos implementan como política de Estado casar a sus hijos, ¿se acuerdan esto? Con reyes de distintos países, ¿sí? Para en ese juego de alianzas matrimoniales, digamos, ubicar a todos los hijos, ¿sí? Y bueno, hacer una política europea fuerte. Acuérdense que la otra hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, se casa con el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Bueno, acuérdense que la posición de la mujer era muy permeable en esa época. Vos si eras mujer y eras hija de reyes, no podías elegir tu destino, tu vida o una carrera, no, te tenías que casar con un príncipe. ¿Sí? Bueno, a Juana de Castilla, le toca en suerte casarse con este tipo, que aunque ustedes no lo crean, era el rey más atractivo de Europa. ¿Ustedes dirán, cómo el rey más atractivo de Europa? Bueno, sí. Este que ven acá es Felipe el Hermoso, ¿sí? Este es un cuadro, un retrato de la época. A mí la verdad, Profe, sí, no lo veo tan hermoso de Felipe. no, por eso exactamente, no, es un cuadro aparentemente que lo muestra, pero bueno, para la época Felipe era considerado un rey como el más atractivo de Europa, y a Juana la Loca le toca casarse con esta persona que era además heredero del imperio germánico, ¿sí? Bueno, imagínense Juana, ¿sí? Por ahora no la loca, Juana de Castilla, se enamora profundamente de este rey, profundamente, chicos, un amor que la ciega y te diría que la paraliza, ¿sí? Y tiene la desgracia Juana de que el rey Felipe el Hermoso era un rey absolutamente y totalmente mujeriego, que la engañaba con cuánta mujer se cruzaba. Cualquier mujer noble, cualquier mujer de la monarquía, cualquier mujer del pueblo, bueno, las crónicas sobre los engaños de Felipe el Hermoso a Juana son enormes. Juana empieza a perder la compostura y empieza a enfermar de celos, empieza a ser absolutamente posesiva con Felipe, que no le daba no le daba mucha bolilla, es decir, no dejaba de tener encuentros con mujeres, podemos decirlo así. ¿Sí? Hasta que finalmente, y trágicamente, en el año 1505, ¿sí? Felipe el Hermoso, miren esto que raro también, hoy es un día lleno de historias raras, Felipe el Hermoso estaba jugando creo que vino de cazar, estaba cazando con sus amigos, o había jugado una partida de algo en el castillo, un día de mucho calor, el rey toma un vaso de agua fría, helada, ¿sí? Y a las pocas horas se muere. Es una muerte muy extraña y muy común para los reyes de esa época. Se cree que el agua estaba envenenada, ¿no? Vamos a decir que aparentemente fue eso lo que pasó. Felipe muere muy joven. Y esto quiebra definitivamente la mente de esta persona que era Juana, porque Juana amaba y su vida y todas sus expectativas estaban depositadas en su esposo, y su esposo muere de repente. A partir de entonces, Juana va a empezar a ser llamada la loca. ¿Por qué? Porque Juana lee en el testamento que había dejado su esposo que su deseo era ser enterrado en Granada. ¿Sí? Y él estaba en la otra punta de España cuando murió. Entonces lo que hace Juana es eh, juntar, digamos, otra vez a muchos miembros de su nobleza, a su séquito, a sus doncellas, y en una procesión fúnebre horrible, llevar ella misma a través de toda España el ataúd de su esposo, ¿sí? Para enterrarlo donde Felipe quería ser enterrado. Y Juana empieza una procesión absolutamente fantasmagórica. Solamente por las noches ella iba de ciudad en ciudad llevando en carretas, ¿no? Podemos decir, a caballo el cadáver de su esposo. Ella no se separaba del cadáver de su esposo, dormía
en su habitación con el féretro de su esposo al lado, y entonces ya los rumores empiezan a transformarse en una certeza. La pobre Juana ha enloquecido, se cree que el cuadro clínico hoy en día, vuelvo otra vez al siglo XXI, era de depresión. Juana se deprime tanto por la muerte trágica, ¿sí? Pero imagínense la procesión horrible de 8 meses con un cadáver, además, acá tengo que ser un poco, si se quiere, detallista, con un cadáver en descomposición, sin los medios de conservación que pueden existir hoy en día. Esta procesión horrible podemos imaginarla así: Juana de negro acá atrás, ¿sí? Y todo su séquito llevando por toda España el ataúd con, esto es de una serie que se hizo hace poco sobre Juana, y todo su séquito, digo, llevando a hombros a el cadáver de Felipe el Hermoso, del cual Juana no se separaba, ¿sí? Los rumores sobre, digamos, qué sucedía cuando nadie la veía, cunden, y no quiero reproducirlos, pero bueno, imagínense que es una historia un poco, como digo, si se quiere, tremenda y trágica. Juana ha enloquecido, chicos, ¿sí? Y a partir de entonces, su papá, Fernando, el rey católico, ¿sí? Muchos creen que por causas políticas va a querer apartarla. Y fíjense qué fuerte esto. Durante 45 años, los 45 años posteriores a que Juana deposita el cadáver de su esposo, durante 45 años Juana estuvo recluida en un convento. Si ustedes quieren decir presa, pueden decir presa, porque su padre, muchos creen que en una maniobra política, la decreta como loca. ¿Sí? Y ahí empieza la leyenda de Juana la Loca, viviendo, imagínate, durante 45 años como la vemos acá, vistiendo de luto en un convento, solamente levantándose de su cama para rezar, llorando por su esposo al que ella amaba y murió en la juventud, en la flor de su edad. Y acá entonces empieza la leyenda de Juana la Loca. Ella decía que recibía visitas de niñas o de pequeños ángeles. Bueno, imagínense, su salud mental empieza a colapsar. Y acá se ve, disculpen, la imagen se ve muy chiquita, no la pude agrandar. Esto es de la serie también. Imagínense así a Juana, vestida con un traje totalmente lleno de mugre, mirando por la ventana, esperando vaya a saber quién, envejeciendo, ¿sí? Totalmente apartada de la realidad, porque si bien ella seguía figurando en los documentos como reina de España, nunca ejerció, porque su padre la sacó del medio. Hoy en día los historiadores discuten mucho si Juana verdaderamente estaba loca, pero hay otros, estuve leyendo diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, lo que se cree es que, bueno, como le puede pasar a cualquiera, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, sufrió una gran tragedia que la deprimió, y la depresión en la época era caracterizada como locura, y ella nunca más se levantó de esta postración. Sin embargo, como digo, vivió 45 años, hasta que, bueno, finalmente murió en 1555, alejada de todo contacto de la realidad. Juana es la madre de Carlos I, el famoso Carlos I de España, Carlos V, al que ese se enseña mucho en la escuela. Esta es la trágica historia de la reina Juana, la que sigue hoy en día, fíjense esta imagen, es de una serie de hace 2 o 3 años, sigue despertando interés por el público común, porque la historia de Juana la Loca es súper apasionante, la historia de una chica normal y común que se enamora enfermizamente, a la cual el marido ignoraba, y Y que cuando su muere. marido murió, ella comenzó a perder la cabeza. Exactamente, esa es la conclusión de la historia de Juana de Arco. Así que bueno, de Juana la Loca, perdón, no de Juana de Arco. Bueno, segundo de nuestros reyes locos, otra figura tan trágica como Carlos VI de Francia. Vamos al tercero. Este es un poco más, si se quiere, tiene algunas partes un poco más divertidas. Este es Jorge III de Inglaterra. Ya estamos un poco más acá en el tiempo, estamos en el siglo XVIII. Calcúlenle, 1700, espérame que acá, sí, 1760, él asume el trono. Es el rey, si hay algún chico que cursó tercer año acá conmigo, es el rey al que le sucede la revolución por la independencia de Estados Unidos, Jorge III. Jorge III sube al trono otra vez, una vez más, chicos y gente, sin ningún diagnóstico previo. Es un rey absolutamente normal que empieza su reinado con mucha energía, una persona normal al que el pueblo le decía el rey granjero, en el sentido de un rey como con esa inocencia, o cómo podemos decir, esa campechanía de los granjeros, una persona muy sencilla, no tenía
muchas luces, pero era un rey sencillo, sin grandes problemas o complicaciones, no era un tirano, ¿sí? Acá lo vemos en su juventud. Es un rey del cual no podríamos decir nada. Bueno, en este momento la política europea era un lío total, imagínate, él intentaba controlar un poco la situación, tenía contacto con el rey de Francia, que en ese momento era nuestro amigo Luis XIV, tiene que lidiar con el evento de la Revolución de los Estados Unidos, pero hoy no estaría en esta charla, pero una tarde del año más o menos 1780 por ahí, pasa esto, el tipo va caminando en este caso es una escena totalmente graciosa, él va caminando por los jardines del Palacio de Buckingham, ¿sí? Con su séquito también, y de repente, mientras venía charlando sin ningún problema con su gente, en este caso, chicos, las crónicas son mucho más, digamos, más claras porque como es más acá en el tiempo, hay mucha más evidencia que lo que pasó en la época medieval o en la edad moderna, que por ahí hay poca información. En este caso la información es mucha y hay varios testigos, ¿sí? El tipo viene, nuestro querido Jorge III viene caminando por ahí por los jardines del Palacio de Buckingham, y en un momento deja hablando solo a sus guardias de seguridad, a toda la gente que iba con él, a sus ministros, y dice, espera que ahí vengo. Y se acerca y se pone a hablar con un árbol que había en el palacio, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Bueno, él habla 5 minutos con el árbol y vuelve. Cuando vuelve, imagínense la cara de los que estaban con él, dice, no, estaba hablando con Federico el Grande, el rey de Prusia, que me vino a visitar. Entonces la gente lo mira extraño. Esto es así, chicos. El tipo se puso a hablar con el árbol, pensando que estaba hablando con el rey Federico el Grande de Prusia, ¿sí? Bueno, aparentemente algo se había roto de golpe en la mente del rey. En este caso vuelvo al diagnóstico. Aparentemente se cree que tenía lo que es el trastorno de bipolaridad, que hoy en día existe, está diagnosticado, y se cree que también tenía una enfermedad que se llama porfiria. La porfiria ataca el sistema nervioso, con lo cual no es una clase de locura, sino que además es una locura que produce parálisis y alucinaciones, es decir, que afecta a la motricidad también. Bueno, el tipo estaba hablando con un árbol creyendo que era el rey de Prusia, y a partir de ahí, gente, estos eventos se empiezan a suceder. En este caso, lo vemos hablando con un chanchito porque él sigue en esa clase de situaciones. Él salía a pasear por los jardines de su palacio de Buckingham, y en un momento lo ven hablando con un chancho, retándolo al chancho, y cuando le preguntan una vez más qué ha sucedido, él dice, no, estaba hablando con mi amigo el rey Luis XIV de Francia. ¿Sí? Así que bueno, el rey tenía esta clase de alucinaciones. También el rey, cuando veía la familia de patos y patitos, imagínense que había en los jardines y en los lagos, retaba a los patos porque creían que eran su propio ejército que no estaba formando de forma adecuada, ¿sí? Obligaba a sus patos a marchar al son militar. Bueno, un delirio un poco inofensivo, si se quiere, ¿sí? Pero bueno, a partir de acá el rey empieza a tener una mezcla de días de total cordura y días de total locura. Tenía una especie de ataques, como vemos acá en esta imagen, de repente por ahí estaba hablando de alta política europea y de todas esas cosas, los tratados y de qué sé yo, y de repente se ponía a alucinar o tenía visiones y demás, ¿sí? Esto lo muestra muy bien una película y una obra de teatro que se llama La locura del rey Jorge III, porque después definitivamente el rey ya había que tenerlo atado, porque el rey se estaba transformando en una especie de amenaza para él mismo, porque se golpeaba a él y para las otras personas. Entonces, es toda una gran pantomima. El rey no sigue como si fuera algo normal, pero el rey, es una escena muy curiosa y también tragicómica, el rey daba muchas de sus asambleas así, atado, con una especie de chaleco de fuerza, como muestra esta película, esta serie que después voy a comentar. Bueno, cuando el rey comía, también aparentemente estaba comiendo con su esposa y al lado tenía toda la realeza europea y él hablaba con personajes imaginarios que solamente existían en su mente. Y esto, bueno, como ven acá, esta es una caricatura porque la gente empieza a darse cuenta que aquel rey querido, aquel rey granjero, se ha transformado también en el rey loco. Pero bueno, es una figura que, como digo, genera mucha lástima y muchas veces sus propios nobles, como ven acá, o sus guardias le seguían la conducta, porque el rey veía personas que flotaban por su castillo, hablaba con los animales. Bueno,
Evidentemente tenía una enfermedad que no pudo ser muy bien diagnosticada. El tratamiento que le hacían era muy brusco porque, como les digo, le daban por ahí infusiones de arsénico, cualquier clase de mejunje para curarlo. Al no existir una medicina, digamos, clara como hoy en día, imagínense que lo ataban. Bueno, una historia un poco triste la de Jorge III, ¿sí? Y el episodio final, espérenme antes que pase al próximo rey, el episodio final es el siguiente, ¿sí? El 26 de enero de 1820, Jorge III está sentado en su trono y se pone a hablar con sus nobles y empieza a hablar, ¿sí? De política europea, de que hay que hacer tal cosa con Luis XIV, vamos a hacer tales alianzas y demás. Bueno, Profe, sí. ¿podrías agregar a Martina Rosas que se le salió la charla? Ah, Se dale, le dale. sacó. Ahí está, sí, sí, Gracias. ya la admito, espérame. Digo, espérame que termino esto. Bueno, entonces tenemos el 26 de enero de 1820 al rey Jorge III que se pone a hablar al tipo 6 de la tarde, tal, las crónicas al detalle, de alta política europea y demás. Bueno, siguen pasando las horas, chicos y gente, y el rey no se calla, ¿sí? Bueno, el rey estuvo 3 días seguidos hablando. El rey estuvo 3 días seguidos sin parar para comer ni para dormir, hablando, hasta que en la tarde del 29 de enero de 1820, después de 3 días de hablar sin parar, el rey tiene un colapso y muere ahí en el trono. Había tenido un último ataque, ¿sí? Imagínense, una situación muy tragicómica, nadie se anima a callar a un rey, de absoluto, ¿no? Yo no me animaría a callar al rey, el rey está hablando, lo dejamos hablar, hay una cosa como, acuérdense que siempre lo digo, lo decía yo en charlas anteriores, hay una especie de figura sagrada o sacra en el rey que se creía que era un enviado de Dios. Entonces nadie se animaba a interrumpir al rey, que ya después divagaba o deliraba y hablaba de cualquier cosa. Hay algunos registros que se han tomado muy graciosos de lo que el rey decía. El rey decía, o sea, el rey mezclaba eh, conclusiones políticas brillantes con historias que nunca le habían pasado y con delirio, que decía que lo habían venido a visitar, lo había venido a visitar Jorge, su papá, lo habían venido a visitar reyes que habían pasado hace miles de años. Bueno, estuvo hablando 3 días hasta que finalmente, como lo podría pasar a cualquiera, se le reventó el cerebro y falleció. A este rey que genera mucha pena, si se quiere, que es Jorge III, pero bueno, hoy en día creemos que tenía una afección, ¿sí? Que le perjudicó de alguna u otra manera el sistema nervioso, porque como ven, en este caso sus actitudes ya implicaban cierto deterioro. No hubo un episodio como en Juana la loca, simplemente algo le sucedió y hoy en día se cree que es un trastorno bipolar. Vieron que el trastorno bipolar provoca lo que tenía el rey, grandes periodos de euforia, con grandes periodos de depresión y demás. Esa combinación hoy en día está medicada. Yo conozco mucha gente con trastorno bipolar y está perfectamente tratado y diagnosticado con una medicina. La persona anda bien y tiene una vida normal, gracias a Dios. Pero Jorge III nunca tuvo esas ventajas, ¿sí? Bueno, me queda uno de los reyes, pero también me quedan 4 minutos. Así que vamos a hacer esto. En estos 4 minutos, ¿cómo es? Me hacen si quieren alguna pregunta o algún comentario, y volvemos a entrar para el último que nos queda, ¿sí? Porque me queda un rey más, ¿Y que es listo? Pablo I Nada más. de Rusia. Sí, me queda un rey solo, nada más que es Pablo I de Rusia, pero no quiero darlo rápido porque tengo miedo de no llegar en estos 3 minutos, porque además la historia de Pablo también es súper interesante. Así que bueno, como ven, ahora voy a pausar este primer encuentro hasta que se me corte. Ustedes van a ver, le digo porque la gente que viene siempre está acostumbrada, pero los que son nuevos hoy les va a parecer raro. A los 40 minutos o 41 se va a cortar, ¿sí? Y bueno, vuelvan a entrar con la misma contraseña, el mismo usuario, que yo vuelvo a abrir la reunión y seguimos un ratito más, si quieren, ¿eh? No, esto es sin compromiso, si les gusta. Pero bueno, esta es al menos la primera parte de la historia de los Reyes Locos. Como decía yo al comienzo, fuimos hablando durante un rato de figuras casi tragicómicas, y si un peligro tiene la monarquía es este, que por ahí la persona que tiene que tomar las decisiones que afectan a millones de personas es una persona que cree que un árbol es Federico el Grande de Prusia, y no hay manera digamos, no había una salida política a eso, era el rey, y aunque estuviera loco como una cabra había que obedecerlo. La democracia o la república como tenemos hoy
permite que mucha gente tenga el poder, y cuando mucha gente tiene el poder, estos riesgos se opacan o desaparecen. Bueno, ustedes dirán, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y algunas noticias que hemos visto, que tampoco es bueno que haya mucha gente gobernando, porque aparecen personajes absolutamente impresentables, y que por ahí uno no sabe ni quién son, y se desayuna cuando cometen algún acto de barbarie. Pero bueno, en general vamos a creer que uno de los únicos beneficios que tiene la república o la democracia es eso, que nos permite que no haya un Jorge III, nos permite que no haya una Juana la Loca incapacitada para gobernar, o nos permite que no haya, por ejemplo, un Carlos VI de Que más gente. quemando gente, te diría, por accidente. Pero bueno, Perdón, Ale, sí, Agus. no voy a poder estar para el resto de la charla, me voy a perder a Pablo primero. Igualmente, ciertos actos de nuestros representantes, ¿no? Hacen pensar en si existe esa cordura a la cual vos haces mención, ¿no? Lamentablemente. Claro, sí. Una cosita solamente. No sé si viste la película La locura del rey Jorge o si la mencionaste en algún momento. Sí, la iba a nombrar al final, espérame que avanzo. Viste que es una obra de teatro que se hizo y después se hizo película. Yo tengo al final, pasa que no me quiero spoilear con las imágenes, tengo al final el cartel de la película. ¿Vos la viste? Bueno, les mando un saludito a todos, ¿eh? Bien, bueno, gracias, Agus, gracias por estar. Bueno, la película... Queda menos de un minuto. Sí, queda menos de un minuto. Así que vamos a hacer así, gente. Nos desconectamos y volvemos a entrar 10, 15 minutitos más. El que quiera, gente. Si alguno no quiere entrar, no hay ningún problema. Si alguno por ahí está ocupado y demás, nada, es libre. Agradezco a todos los que estuvieron en esta primera parte por su tiempo. La idea, como digo siempre, es pasar momentos gratos en este año tan difícil y reírnos un rato y mostrar cosas de la historia que ustedes no verán en la escuela habitualmente. Así que gracias a los que estuvieron en esta primera parte y no se quieren quedar para la segunda, no hay problema. Espero que les haya gustado, y a los que quieren nos quedamos 10, 15 minutitos más para un último Rey Loco, que les aseguro que les va a gustar, y alguna reflexión o cierre. Hoy se me fue Agustín, que es el que hace los cierres, y después cerramos. Así que bueno, aparentemente ya me estoy quedando sin tiempo, ¿sí? Pero bueno,